Aquí, casual, echar a su bolito con gatos. A ver. A ver si es muy bueno. No tanto, amiga. ¿No? No, mira. No, Mira la oportunidad. Bueno, chavos, Mira. Así tiene. jugábamos mucho eso y bueno, flipper le decíamos nosotros. Pinball, ¿no? Ajá, sí, claro. Ya no existe, nadie juega eso. Aquí nos hablamos 6-0, ¿por qué? Oh. Voy a aplicar una jugada que aprendí en una feria. Ahí en la feria de Puebla, claro. Oye, delantero, defensa. Qué bárbaro. También jugué defensa. También. Ahí está, vamos a partir. Ahí la de Chile. Chile, defensa también. Ya, ¿sabes qué? Ya me dolió la espalda. Oiga, el canal que está haciendo. Ay. Vamos a ver si lo podemos hacer. Pero rompió los pies. Sale, perfecto. Vamos a hablar, ¿no? Vete, pasemos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más del Defensor. En esta línea que estamos tomando de deportes, hoy tenemos al gran Carlos Poblete. Carlos, bienvenido al Defensor. ¿Qué pasó, Ismael? Buenas tardes, muchas gracias por esta invitación para platicar. Perfecto, muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros. Y nos gustaría saber un poquito de cómo tu experiencia al llegar a México, de dónde eres, digo, ya sabemos, pero ¿verdad? Que a la gente por la poca gente que no lo sabe, ¿cómo es que llegaste a México? Mira, yo soy chileno, nací en Santiago ya hace 60 años y tuve la posibilidad de jugar fútbol profesional en la Universidad de Chile, el club al que yo le voy, por gusto de mi papá, por iniciativa, porque nos llevaba siempre al estadio. Y en el año 86, en el 85 antes, en una gira a Indonesia que nos tocó con una selección juvenil alterna que se estaba preparando para un repechaje para la selección chilena que no había calificado para el Mundial de México en primera instancia. Iba a haber un par de llaves de repechaje. Entonces llevaron a una selección joven para ver el mismo entrenador de la primera selección con quién poder contar para esos dos partidos, esas dos llaves, perdón. Y nos fuimos de gira a un torneo en Indonesia, donde tuvimos la fortuna de ser campeones, ganándole a Corea en la final con un gol de un servidor. Primer triunfo internacional de una selección chilena en el extranjero. Y de regreso a Chile, en esas épocas, yo creo que ahora también, hay que darle la vuelta al mundo casi. Sí. Y pasamos por Los Ángeles y nos invitan unos empresarios a un cuadrangular. México se estaba preparando para su mundial, el mundial del 86. Y jugamos un cuadrangular con México, Bulgaria y el Corinthians de Brasil. Nos tocó enfrentar a México en el primer partido a muerte súbita. Nos ganan con un gol de Hugo Sánchez y de Luis Flores. Bora Milutinovic era el entrenador, que a la postre fue el entrenador del Mundial. Y ahí, el tercer y cuarto lugar nos tocó jugar contra el Corinthians, ahí pude marcar un gol, jugamos ahí en el Coliseo de Los Ángeles. Ahí fue donde gente del fútbol mexicano me vio jugar. Estamos hablando de agosto del 85. Y yo ya en marzo del 86 estaba acá en Puebla, contratado por el Club Puebla. Oye, pero había temporada, digo, era año de mundial. Estábamos jugando, bueno, ¿se iba a la sede de Puebla? No, yo allá llegué, lamentablemente después de esa gira agarré un virus que nunca supe al final qué pasó. No tuve la posibilidad de haber participado en ese repechaje. Las condiciones se daban porque había sido el goleador de la gira,
por todo lo que me platicaba el entrenador y fue la verdad un golpe duro para mí. Yo tenía 21 años, haber sido llamado para una eliminatoria mundialista era algo muy importante para mí. Había participado en los Panamericanos del 83, pero bueno, eso hubiera sido un logro muy importante para mí. No pude estar en esas eliminatorias, que a la postre Chile no vino, le ganó a Perú en el primer repechaje y lo eliminó Paraguay, que a la postre vino y jugó contra México, sí, sí, cuando Hugo falló un penal. Sí, me acuerdo que yo ya estaba acá. Y bueno, llegó el año 86, nosotros, los años calendarios son diferentes, el fútbol allá empieza después del verano, que es en febrero, fines de febrero, principios de marzo. Nosotros empezamos a jugar un torneo de copa, pero la directiva y el cuerpo técnico del Puebla quiso que me viniera en esos momentos. Acá realmente se había jugado un México 86 y un Pro de 85, un par de torneos cortos antes del Mundial, y no estaban participando más que en un torneo que se llamaba la Feria del Golf, fue lo que me dijeron, un torneo amistoso con varios equipos de diferentes países. Pero bueno, a mí no me interesaba. Cuando me dijeron que me contrataban, realmente no lo pensé dos veces. Fue difícil, pero en lo deportivo era algo que siempre había deseado desde niño, y en lo económico ni se diga. ¿Y tú qué sabías? Digo, ya mucho. Ya sabías de más. Mucho. El fútbol mexicano, afortunadamente, siempre ha sido un fútbol donde el futbolista chileno ha tenido muy buen desempeño. En los 70s vinieron grandes figuras. Bueno, siempre se maneja que el mayor extranjero o el mejor extranjero que ha venido al fútbol mexicano es un chileno, como Carlos Reynoso. Pero yo me iba más que nada por el Cruz Azul, porque uno de mis ídolos, y que después tuve la fortuna de coincidir con él en un plantel profesional, como Alberto Quintano, que vino a jugar al Cruz Azul, en el Cruz Azul de los 70, de Superman Marín, del Calimán Guzmán, de Bustos, de Fernando Bustos, de Horacio López Salgado, un Cruz Azul que marcó una historia, pero yo, como él era mi ídolo, yo medio trataba de investigar, porque estamos hablando del principio de los 70. Sí, no había forma, ¿no? Ni tele a color había en Chile, ¿no? Si el Mundial del 70 en Chile lo veíamos del 70, el primero en México, 1 o 2 días después llegaban los partidos ya grabados, ya había pasado, no había tele en directo. Pero sí teníamos idea de lo que era el fútbol mexicano, y indudablemente uno de los ídolos máximos también, el Chespirito, el Chavo del Ocho, que le iba al América, gol de Borja, siempre decía, y Don Ramón, que le iba al Necaxa. Te lo sabías todo. Sí, todo. Grandes ídolos allá, ¿no? No, idolazo, el Chavo del Ocho, idolazo. Oye, ¿y llegas a Puebla? Sí, empiezo a investigar. Bueno, Puebla no tenía idea, más que empecé a investigar con la gente, pues, Alberto, Miguel Ángel Gamboa, que también jugó acá en Los Tecos y en América, fue compañero mío allá en Chile. Me hablaban de Puebla, que era una ciudad que estaba cerca al DF. En el primer campeonato ya había un chileno, Nelson Sangüesa, que también se quedó a vivir acá, el ídolo central. Y en esos momentos había llegado hace unos pocos años Gustavo Moscoso, que fue mundialista en España 82. Yo no lo conocía personalmente, no me tocó jugar ni siquiera en contra de él. Pero bueno, había un chileno por lo menos que me iba a recibir. No, como te decía, fue difícil porque yo vivía con mis papás todavía, tenía 22 años recién cumplidos, y siempre será difícil, no es lo mismo irte de viaje a algún lado, salir a jugar, que ya saber que te venías a la aventura, a jugar a otro país americano, pero bueno, siempre con la duda, con la inquietud. Pero realmente doy gracias a Dios que caí en una ciudad maravillosa. Oye, y bueno, de lo que he escuchado también te tocó vivir el Mundial aquí en Puebla, ¿no? Sí, te tocó vivir sí, porque te digo, llegué un jueves a la Ciudad de México, Jueves Santo, jueves de Semana Santa, no había nadie. Maravilloso, el DF maravilloso, vacío es maravilloso. Y qué bonita ciudad, llegamos por ahí, por la avenida Cuauhtémoc, ahí estaba el hotel donde estaba concentrado el equipo que iba a jugar un partido frente a Nesa, el último de ese torneo amistoso que había. Llegamos,
llegué un jueves, jugaron el viernes, pues yo por supuesto no jugué, contra el Nesa. Nos vinimos acá a Puebla y estuvimos entrenando, no sé, un mes antes del Mundial y nos dieron vacaciones. Y aquí me quedé yo, ya había firmado contrato, pues ya estaba bien. Me traje a mi papá y coincidió con que venía el Mundial. Y aquí me quedé yo. Y lo pudimos ver casi todos los partidos, menos el de Italia-Corea, pero pudimos ver a Maradona frente a Italia, meter un gol ahí, ver el Argentina-Uruguay, que cayó un aguacero en el segundo tiempo, que ganó Argentina también. Ver, no sé si eran octavos o cuartos. La única vez que creo que se llenó completamente el estadio fue el España-Bélgica, que Bélgica eliminó a España y el estadio era todo rojo. Todos se creían españoles. Se siguen. Sí. No, todos hablaban sesión. Y el tercer y cuarto lugar también se jugó acá, Bélgica-Francia. Entonces todos esos partidos los pudimos ver, gracias a Dios, y gratis, porque los boletos estaban bien caros. La directiva nos regalaba los boletos. No, estaban carísimos. Yo me acuerdo que vendían unas series, me parece que vendieron series y después escuché a mis amigos comentar que eran carísimos, que muchos compraban una serie familiar y se las iban rifando quién iba de los hijos o papá, mamá, porque era así, la verdad estaban bastante caros los boletos. Hoy tienes una anécdota ahí en el hotel El Alba, ¿El Alba, no se llama? Sí, aquí cerquita. Que fue el hotel donde yo llegué, donde estuve al principio, antes de irme a la Casa Club. Y estábamos en plena pretemporada porque el Mundial no acababa y nosotros ya estábamos entrenando para lo que iba a ser la temporada 86-87. Y estábamos como ahora, con un calor del cocol. En ese tiempo en los hoteles casi ninguno tenía aire acondicionado. Y abría las ventanas y las puertas en la noche, descansando para entrenar temprano el otro día. Y estaba encuerado arriba de la cama viendo tele. Y de repente, comentar que estaban concentrados ahí Francia, para ese partido del tercer y cuarto lugar, frente a Bélgica. Bélgica, no sé si habrá estado acá en el Mesón del Ángel. Pues nomás había dos. Esos dos, no había más. No había más, ajá. Y estaba con la puerta abierta y estaba viendo tele y de repente veo que se asoma alguien y saludo, y le digo, saluda, y me saluda. Y cuando me doy cuenta era Platini. Puta, dije, Platini, agarro la toalla, salgo como charro detrás del Platini, una foto. Y yo me río porque antes las fotos de esa época para los jóvenes eran a reír, eran las cámaras largas que tenías que hacerle así para correr las fotos. Y era de noche, había que ponerle el cubito, no me acuerdo si era cubito, sí. O las que eran para arriba también los flashes, que se quemaba un flash por cada foto. Sí, claro. Bueno, el cubito tenía 4 y las para arriba creo que tenían 6. Y me acuerdo haber tomado la foto y vas a creer que se me traspapeló. Nunca supe dónde quedó esa foto, si habrá salido bien o mal. Hice que un señor de los que trabajaba ahí en el hotel, porque lo andaban cuidando, me tomara la foto, pero fue una anécdota de esa. O sea, ¿pero qué? Tan aburridos, ellos ya querían irse nomás. Sí. La noche anterior, creo que era la noche anterior al juego. Estaban dando vueltas, ves que el del Alba tiene esos pasillos, esos cuadrados. Estaba más abierto que lo que es ahora, se veía más, había más espacio. Y le daban las vueltas así porque era aburrido. Si se asomó en mi cuarto a saludar a buena gente, pero buena gente, no, imagínate. Yo futbolero y a mí no me da pena verle fotos a nadie. Es lo que he escuchado, ¿no? Sí. Una anécdota con Stoico, ¿no? Con Stoico, sí. Que te lo notas ahí en Barcelona también. Pues hay que fanear. No, sí. Pues si uno fue hincha del fútbol y yo donde veía a un futbolista cuando era niño, le pedía autógrafos. No me daba pena y me duró hasta ahorita. No, yo si veo a alguien, no me da pena. No me da pena verle. Y habiendo sido futbolista profesional. Porque esa vez en Barcelona, Rubén, el gringo Coponi y el profe Canay me cotorrean. Dice, ¿cómo te vas a bajar? ¿Cómo no, cabrón? Si es un ídolo mundial, cabrón. Es todo. Y digo, teníamos los Nextel que no sé si tenían la cámara así. Y yo llevaba mi Sony.
y nomás le tomé la foto a él, porque nadie tenía... La costumbre La de selfie no ajá. existía, no existía y no podía calcularlo, no sé, cabrón. Sí. Y como tenía cara de orto, estaba enojado, se siempre vive enojado, se ve. Y después lo conocí en el Salón de la Fama ahí en Pachuca y nos reíamos. Ahí en la pelota de... Ahí sí, cuando estuvo en el Salón de la Fama lo conocí y le comenté y le mostré la foto, porque la tengo aquí, la tengo ahí. También, sí, otra anécdota. Pero era a las 12 de la noche y él iba caminando. Esa es la parte simpática de la anécdota. Puede haber ido, no sé, para irse donde tenía que ir en un taxi o en su carro. Él es de ahí, digamos. Jugó en Barcelona muchos años. Pero iba caminando como cualquier hijo de vecino por la calle. Entonces yo hice parar el taxi y le dije, párese, y yo me bajé. Y sí se da el resultado que un cabrón llegue a las 12 de la noche a pedirle una foto. Aquí güey. en el centro pasa mucho, pero no te piden foto. Oye, y entonces, bueno, ya pasa el Mundial. ¿Desde ahí estás en el Puebla? En el Puebla, la 86, 87, difícil. O sea, venía con toda la ilusión, pero fue un año complicado. El Puebla venía calificando. Estaba entrenador Hugo Fernández, pero realmente nunca hubo química con él. Hubieron situaciones personales que creo que sí me afectaron. Yo vivía, bueno, te obligaban a vivir en la casa club y yo me fui a vivir con mi papá a un departamento ahí por La Paz, a una cuadra del Americano ahí de La Paz, tranquilo con mi viejo. Y de repente el señor, que era bastante especial, llegó con un documento que los solteros tenían que vivir a huevo en la casa club. Dije, ¿cómo? Si yo estoy viviendo con mi papá. Y no, que a huevo me tenía que ir. Y me fui enojado, como tuve que dejar a mi papá tirado. Y antes las temporadas eran largas, duraban un año. Bueno, es que muchas de las personas que tal vez ahorita los que nos acompañan no se acuerdan que la temporada duraba un año. Un año, 38 jornadas más la liguilla. Sí, fueron el tiempo mientras jugaba que más meses tuve sin ir a Chile, digamos. Porque llegué en marzo y me fui en julio del 87, las primeras vacaciones que pude volver a Chile, pero sí, la mitad del torneo mi papá se la pasó viviendo con amigos míos. La pasó bien y la verdad, yo lo traje, mira, mi papá falleció, ya va para 9 años, va a cumplir Pero yo lo traje por agradecimiento, que se relajara un poco, fue siempre como muchos papás, que se la rajó por la familia. Le dije, vente de vacaciones. Le dije, vente de vacaciones. Y se quedó mi mamá con mis 2 hermanos allá. Pero se aburría. Ella siempre trabajó, mi abuelo tenía una imprenta. Okay. Y yo, con las amistades, tuve la fortuna de conocer a la familia A La Triste, de Momento, del periódico Momento, ahí las 7 Oriente. Y le conseguí chamba ahí en la imprenta para que no se aburriera. Y él estaba feliz. Porque antes, al principio, yo me llevo muy bien con la familia Guerra, amigos de toda la vida, de restauranteros que tenían las Villas del Mar, las coctelerías. ¿Y se puede decir algo? Y el chimichurri de la Juárez de toda la vida. Mi compadre Juan, incluso yo viví con ellos un tiempo. Mi papá cobraba en la caja, o sea, no tenía nada que hacer. Ya se aburría de ir todos los días al entrenamiento, porque va y estás ahí esperando 2 horas al sol, que termina una entrenamiento. ¿Como todo, papá? Sí. No, pero no todos los días. No. Entonces se quedaba ahí en la casa y se iba cuando abría Juan y lo ayudaba ahí en la caja a cobrar. Pero tú también abriste un restaurante, ¿no? Eso fue después, ya casi al retiro. Sí, ya casi al retiro, sí. Muy complicado. ¿No lo vuelves a hacer eso? No, porque siempre estuve ahí pegado con Juan y después cuando ya me iba a retirar abrí uno ahí en La Paz que se llamó El Embarcadero. Y como todos los restaurantes, cuando lo abres el primer año es jauja, pasa lleno y todo, pero igual es complicado porque tienes que estar ahí del otro lado de la barra.
Claro. Porque claro. están tomando estando allá, ahora tú estás acá. Ya no puedes tú tomar, o sea, tienes que Sí verlo. puedes, pero tienes que estar ahí Sí, cuidando no al te conviene, changarro, ¿no? Ya no te conviene. No, muy pesado y yo ya tenía pensado que me iba a retirar porque antes era muy complicado para nosotros los extranjeros, no existían los naturalizados y acá en el Puebla no había salido yo muy bien y me tenían casi bloqueado porque cuando llegaban los yugoslavos yo era del club todavía, imagínate. Bueno, pero espérame. Sí, después nos estamos saltando, pero... Estamos saltando que... Sí, volvamos. El primer año. El primer año dice, no puedes vivir como soltero, tienes que vivir con... Sí, con la casa club, entonces fue complicado, sentía mucha presión, no fue lo que yo esperaba. Y afortunadamente en Puebla había otro equipo que se llamaba El Ángeles, que es ahorita el Santos de Torreón, la franquicia acabando la temporada 87-88, fue vendida a Torreón porque el club pertenecía a un patronato que era de gobierno. Los dos equipos pertenecían a gobierno. Y el entrenador no me quería y me mandaron a préstamo al Ángeles. Complicado, un equipo que llevaba, no sé si 2, 3 años aquí en la ciudad, era el Huastepec, pertenecía, no sé si al Atlante, y bueno, lo compran. Había dirigido hasta Manolo, ese equipo lo había dirigido, había llegado con el Pescado Portugal, y para esa temporada llegó el Mr. Roca. Pero fue un tutti frutti de jugadores de todos lados. Sí, era un Frankenstein, cabrón. Sí, casi todo el plantel que llegó, nuevo, con pocos que se habían estado. Y ahí coincidimos con gente que después fuimos compañeros. Pues, estaba Almaguer, gente joven, Gerardo González, Ricardo Martínez, gente que después llegó al Puebla y también tuvo una historia con el club. Y digo, afortunadamente llegué a ese club porque ahí fue donde realmente, a pesar de que la temporada comenzó bien, pero después fue a pique. Nos salvamos en la última fecha de irnos. Goleador, ¿no? Fui cuarto goleador, hice 20 goles. No jugué los 4 primeros partidos porque tuvo un golpe muy fuerte, un TEC cerrado. Pero me destapé y en confianza, como te digo, a pesar de que el equipo no funcionaba en lo personal, sí pude convertir una gran cantidad de goles que al final, en conjunto con el retorno al Puebla de gente futbolera como lo fue, o lo era, o lo es, don Emilio Maurer y Arturo Migoya. Pero ella cambió, ¿no? También era del Sí, Estado. Del Estado se acabó el sexenio, como suele pasar. Casualmente. Ajá. Venden al Ángeles a Torreón y venden al Puebla, se lo dan en comodato a don Emilio, a Arturo Migoya. Y ahí donde regreso al club, yo siempre digo con mucho orgullo que él lo ha declarado don Emilio que él quería al Puebla, pero al primero que quería era de regreso a mí, y gratis, porque pertenecía a ellos, ¿no? Pero la primera condición era que a mí no me vendieran a ningún otro lado, sino que me volviera al club. Entonces ahí llegó el Pillo Dávalos, que estaba con nosotros también, Mario Cacho. Y empezó esa gran etapa que duró hasta cuando llegamos a la final con León, en que lamentablemente se perdió, pero esos 4 o 5 años que fueron muy buenos. Esa época de oro, ¿no? Sí, la mejor época indudablemente que ha vivido el club. Sí. En cuanto a resultados y a rendimiento. Campeonísimo. El campeonísimo, pero antes, la primera temporada con Don Pedro ha sido la única vez que el club ha sido superlíder. Fuimos superlíder del 88-89, pero cambiaron el formato de la liguilla. Don Emilio se le ocurrió, hizo 2 grupos. Bueno, fue complicado para nosotros. En el grupo estaba la Chivas, América y Tecos. Y del otro lado estaba Cruz Azul, Pumas y Atlante. Y Tampico, Madero creo que estaba también. Y ese campeonato lo ganó el América, porque nosotros nos eliminó el América en el grupo. Porque el América, nosotros jugamos los 2 primeros partidos con Tecos y ellos con Chivas.
Nosotros con Teco salió con todos los primeros partidos. Después nosotros jugamos con América y empatamos los dos. Pero cuando nosotros nos hicimos la llave final con Chivas, América agarró a Tecos eliminado. Ah, ok. Le metió como 10 goles. Raro. Tú tienes una estadística con el América, ¿no? De goles. No, yo no conté, pero que... Que siempre le clavaba. Siempre le- Nada más. No, eso sí, con todos los equipos que jugué, o sea, con Puebla, con Ángeles, con Cruz Azul y con Veracruz, le metí goles al América. América, ¿no? Y nunca perdí un partido acá en Puebla Ah, sí. contra el América. Muy buena estadística. Sí, y creo que uno solo en el Azteca. Con el Puebla. Con el Que Puebla. fue el primer año que nos metieron 3, pero siempre eran partidos muy apretados. Muy buenos, muy buenos. Pues siempre tuvimos la fortuna de vacunar. Oye, y ya que estabas en Puebla, ya que estaba la situación con que iba bien el equipo, también cómo era la vida nocturna con los jugadores. No, indudablemente que el ambiente del fútbol siempre ha estado ligado, indudablemente, porque la gente piensa así. Bueno, ahora son más atletas, digamos, ¿no? En nuestra época todavía era un poco más lírico, el fútbol no era tan intenso, sí, tenías que prepararte también, pero como todos, somos seres humanos y la gente joven tenía derecho a divertirse, pero cada quien, yo siempre lo he dicho, cada quien es dueño y sabe, el buen profesional, hasta dónde. Sí, claro. Eran otras épocas. Eran otros horarios. No, otras épocas porque la mayoría, bueno, no es que el hecho de casarte se implique que te vayas a portar bien, Pero influye. pero mucho. influye. Sí, la mayoría nos casábamos muy jóvenes. Yo me casé a los 24 años. A los 24 años y creo que eso te da un poco más de responsabilidad, de cuidarte más ya. Yo antes de los 30 o a los 30 años ya habíamos tenido a nuestros 3 hijos. Ya implican otras cosas que sí disfrutas la juventud, el fútbol te ayuda mucho, puedes tener ciertas comodidades jóvenes, viajar con tus hijos, pero indudablemente la vida nocturna sí, aquí en Puebla se pasaba muy bien. Cuando llegué joven había mucho donde divertirse, había pocas cosas. Te digo, la Juárez era el centro de... Era lo bueno. Sí, ¿no? estaba el restaurante de Emilio, no sé, estaba el Pagaía. El Pagaía. Aquí estaba el JT, cuando yo llegué estaba el JT aquí estaba en el Mesón del Ángel, era como un... Antes se salía mucho en esas épocas los domingos en la tarde-noche. Y en la Juárez había lugares y estaba el JT que era de domingo. Pero tú jugabas a las... Jugábamos los domingos. Regularmente. Entonces los domingos en la noche, o algún jueves, o cuando éramos campeones jugábamos los sábados en la noche, entonces se acomodaba muy bien. Porque jugaba los sábados a las 7 y te ibas a cenar al restaurante de Don Emilio, que era no el único, pero el de lo mejorcito, el Claro. Charles China Poblana. Y de ahí te ibas al Cuchitril, que era su discoteca. Al Cuchés. Al Cuchés. Se escuché esa Sí, pero eran antiguos, que abría pistas a las 12, pero en esas épocas a las 2, 3 de la mañana se acababa todo. Y Cuando ya aquí ibas a ahora Cholula. a Cholula, tenías a cholulear. Sí, ibas a cholulear, sí, efectivamente. Sí, porque antes, ahora a las 3 de la mañana los chavos ni quieren salir todavía están empezando Están recién. empezando, ¿no? Ahora están esperando el after, ¿no? Sí. Para ya llegar. Sí, pero fuimos jóvenes y te digo, cada quien habrá sabido porque el futbolista vive de su físico. Y ahí tenías una frase que me gustó, que decías que lo que en el campo no se podría... Ah, sí, eso lo decía el Maño Ruiz, por eso te digo que cada quien sabía hasta dónde y porque el Maño Ruiz decía que en la cancha nadie se podía esconder porque no hay ni hoyos ni árboles. Entonces, si tú te portas mal o llegas crudo, bueno, un partido no se diga, no era imposible porque estabas concentrado, pero si a entrenar o llegaba en malas condiciones, el entrenador se fija en todo.
Entonces físicamente dabas ventajas y el que está al lado, aunque sea tu amigo y si juega la misma posición, él va a querer ganarte, Sí, él va a querer jugar. De la competencia. Sí, competencia leal, pero competencia al fin. Regresamos. Oye, ¿y cuándo terminas en Puebla? ¿A qué edad? ¿Cómo seguimos con esa secuencia? Bueno, estuve en Puebla de la 88, después de haber pasado por Ángeles, del 88 al 92, lo que implicó ese superliderato, la gloriosa temporada campeonísimo. Después la 90-91 se concluyó con el campeonato de la CONCACAF. CONCACAF se llamaba así, no era la CONCA Champions. Y la 91-92, que ya el equipo medio se había debilitado mucho, ya el dinero empezó a escasear, no es fácil porque eran particulares, Sí. Más allá de que sean empresarios poblanos exitosos, en esas épocas ya el tener un equipo de fútbol se implicaba mucho y la verdad siempre se portaba muy bien en lo económico con nosotros, pero ya empezaba a escasear y del gran plantel que habían logrado tantas cosas, pues básicamente para ese torneo se quedó Pablo, en paz descanse, Roberto y un servidor, Ángel Torres, y ya empezó a jugar más Gerardo González, Paco Ramírez, que había sido adquirido lesionado por el club, ya se había recuperado bien y empezó a jugar. Fue cuando llegó Zico, cuando llegaron los brasileños, Gaucho y Porto. Y fue una temporada donde Milan nos decía que cuidáramos el no descender y llegamos a una final inesperada frente al León que lamentablemente perdimos, pero honestamente fue una grata sorpresa. Fue una lástima no haber podido concretar con otro campeonato en 2 años, hubiera sido maravilloso, que el año anterior habíamos llegado a la semifinal contra Pumas, que al final había sido campeón. Pero yo agradezco siempre la honestidad que tuvieron, en lo particular con uno. Como te decía, los contratos que firmamos, porque antes los contratos eran anuales, no existían los contratos como son ahora, que firman a los jugadores por 3 años, 2, 3 años. Entonces era poco menos una incertidumbre, porque tú te estabas jugando tu futuro año con año de acuerdo a tu rendimiento. Sí. No estabas asegurado. Hubo un problema económico y los grandes contratos que se habían podido firmar después de ser campeones no habían sido cumplidos en su totalidad, pero nosotros sabiendo y respetando siempre el esfuerzo que habían hecho, y fue imposible el haber podido continuar porque eran demasiadas las deudas y en esas épocas, Isma, los jugadores no éramos dueños de nuestras cartas nunca. Eso no existía. O sea, nosotros siempre, a pesar de que acababan los contratos, las cartas seguían perteneciendo a los clubes, pero de común acuerdo con la directiva, ellos y uno arriesgando también, porque era arriesgar tu patrimonio, seguimos firmando contratos y las deudas que teníamos era a que nos dieran las cartas al final de esa temporada. Ya me dieron el 70% de la carta. Y después de esa gran performance que tuvimos en el club y en lo personal, una liguilla maravillosa con aquel gran partido de los 3 goles y que terminé de arquero reemplazando a Pablo. Pero queda Poblete 3, ¿no? Sí. Poblete 3, Necaxa 2. Sí, ¿Y qué Necaxa? O sea, el Necaxa de principios de los 90 que marcó una época en el fútbol mexicano. Y fue cuando llegó la oferta de Cruz Azul y era inevitable, porque era recuperar lo que me debían y ganarle un poco más y llegar a una institución que yo quería mucho también y siempre había tenido la ilusión. Y así que ahí acabó mi primera etapa, bueno, mi segunda, porque ya me había ido una vez. Mi segunda etapa con el club. Y fue afortunado porque después Puebla entró en una crisis. Al siguiente año, cuando yo me voy a Cruz Azul, fue cuando se le voltearon las autoridades a la directiva y cerraron el estadio. Y Puebla jugó como gitano por todo México, incluso
un partido que yo quise jugar antes de irme, que era la Interamericana, por haber sido campeón de la CONCACAF, se jugó contra Colo-Colo de Chile, que había sido el campeón de la Libertadores, y creo que lo jugaron en Tabasco, el partido de ida en Tabasco, que no tenía un equipo ni de para primera A ahora. Sí. Sí, se fue increíble que haya jugado una final internacional el club, cuando aquí el Pasto creo que estaba de este tamaño en el Cuauhtémoc, no me acuerdo si estuvo... ¿Eran torneos largos todavía? Sí. Tuvo un año cerrado el estadio, literal. Entonces, bueno, me sirvió para haber podido jugar en otro club y haber recuperado mi patrimonio, porque yo eso ya lo había ganado y no lo había cobrado nunca. ¿Y llegas al Cruz Azul? Al Cruz Azul, complicado también, un equipo complicado. Llegamos a cuarto de final contra el América, nos elimina y yo jugué poco también. Ahí debutó Lojitos Mesa ese año, a reemplazar a un entrenador que había llegado, un uruguayo chileno, Acosta. Y fui goleador del club, pero me vendieron al Veracruz. Bueno, Oye, lo que me dolía es que yo les vendí la carta en X y le vendieron en 2X al año. Sí, me imagino. No, sí, me la aplicaron gacho. Pero bueno, me sirvió conocer otras cosas para la familia, un club que tenía una gran afición, pero vivía momentos complicados. En lo deportivo no alcanzaba mucho para competir, pero en el aspecto familiar se vive muy a gusto ahí en Veracruz, sí. Y estamos platicando hace rato que nació tu hija, ¿no? Hasta la final, sí. Ya. Mi hija mayor, la Aranza, que trabaja en el club, nació 2 meses después del campeonato. O sea, ella estaba en la panza de su mamá el día de la final. Ella nació en julio. Carlos nació en la última temporada, que es la 91-92, y Montserrat quedó Carla embarazada cuando jugábamos en Cruz Azul, pero le iba a tocar la mudanza a Veracruz. Entonces mandamos la mudanza, yo me fui ya a la pretemporada y Carla se vino en su carro manejando. Nació acá en la Monse. Ahí me voy y a los 15 días o al mes fueron ellos a Veracruz, pero yo me venía diario a verla. Bueno, tuve la bendición de poder estar en los 3 nacimientos de mis hijos. Pero ese sí estuvo pesado porque iba y venía casi diario. En las cumbres. En las cumbres de Maltrata que son terribles, de noche, lloviendo y con neblina. ¿Y era un carril? Era un solo carril para la gente de ahora que maneja tranquila ahí. Era un calvario. Si te agarraba un camión y adiós, ¿no? Para pasarlo deshacían las filotas, las colotas. Pero sí, te digo, 2 años ahí complicados. Me llevó el maestro Reynoso, después llegó el Maño Ruiz. Y de ahí volví al Puebla. Mi último año en primera división fue con el Puebla. El último torneo largo que hubo en el fútbol mexicano, la 95-96. Otra temporada muy rara y muy complicada porque me invita Alfredo, que había tenido un par de buenas temporadas, había calificado al equipo, hicimos pretemporada y el primer partido de la temporada fue contra Toros Neza. En el Estadio Neza 86, partido normal, en el vestidor, Alfredo nos da la plática, salimos al campo, foto, y nos vamos para adentro ya para el árbitro empezar el partido, y Alfredo no sale a la cancha. Salió Bernardino Brambila, era su auxiliar, y el Neto de la Rosa, y Alfredo se va a la tribuna, y todos nos quedamos así que... ¿Qué onda? No, ¿qué onda? Y no bajó al medio tiempo tampoco y al final nos dice que no había llegado a arreglo con el señor Abed, que era el dueño de Don José, en paz descanse, que era el dueño del equipo, y que se iba. En la fecha 1. En la fecha 1 y se queda de interino Bernardino con el Neto, habrán estado unos 5 o 6 partidos. Y después llegó el mismo entrenador, bueno, Hugo Fernández, el que me trajo aquí a Puebla y con el que yo había tenido muchos problemas en mi primer año aquí. Y fue una temporada terrible.
El equipo ahora renegamos, pero esa época también quedó en último lugar. Fuimos los últimos del torneo y descendió el Tigres, porque ya había cociente. Que después desapareció, pero descendió el Tigres con Vucetich. Con Vucetich, que al otro año ascendió inmediatamente. Pero sí fue una temporada muy complicada, tuve problemas, por eso digo, con la directiva. Me fui a jugar a Chile 6 meses, porque no entraba, sí, no entré, me la aplicaron, esa sí la puedo decir. Problemas con los directivos, porque después de los años me encontré un día con Alberto Guerra, que fue entrenador de las Chivas, fue entrenador de la UDG, a él le ganamos la final, él era entrenador de la UDG cuando le ganamos la final. Y me dice, oye, yo te quise llevar al Tigre de en primera porque bajó con Vucetich, Vucetich se fue y lo agarró Alberto Guerra. Yo te quise llevar, sé que yo había jugado en una gira a mi país, en Chile, el Tigre me invitó, estaba Carlos de los Cobos, dirigiendo a Tigres antes de Vucetich, y me invitan a jugar un torneo, una gira a Chile. Yo ya había tenido antecedentes con ese club, y después de los años me entero, me dicen, no, yo te busqué porque te quería llevar al Tigres en primera A. No sé si se acuerdan la anécdota que Siboldi se quedó, por eso lo quieren tanto a Siboldi, porque Siboldi bajó, se quedó en primera A y subieron luego. Llegó el Diablo Núñez, se quedó casi el mismo plantel y subieron otra vez a primera división. Pero me dice, yo pregunté a tu directiva y tu directiva dijo que por ningún motivo tú jugabas en primera A, como se llamaba en ese tiempo. Y a mí nunca nadie se me acercó ni me preguntó. Yo estaba en Acapulco en el draft, pero nunca fui a la... Porque era terrible eso del draft. Oye, el draft, yo no, mucho, ¿no? Del draft. Cuando ibas bien y ya iba... Cuando me fui a Cruz Azul estaba ya arreglado, puta, pero cuando no tenías nada era un sufrir. Era... En un día, sí. Y a veces podías entrar todo el día esperando y luego te podías colar y a conversar en las mesas poco menos que mendigando a última hora. Después me tocó como parte de algunos cuerpos técnicos y es horrible. Era horrible, terrible. Era horrible, sí. Terrorífico, gracias a Dios se acabó eso. Sí. Pero sí, me la aplicó el pueblo, me la aplicó y después te digo, me fui a jugar a Chile cuando aquí trajeron a los famosos cascos azules de la ONU, ¿no? De Yugoslavia. Eran soldados. No, había uno bueno, Treneski era bueno. Creo que después jugó en Brasil y todo. Pero el centro delantero que tenían era terrible. Entonces veía que sí había mala fe. El dolo siempre está. Siempre está. Y ahí fue cuando yo ya me había ido a Chile. Me invitaron a un club que no era la U, pero dije... Siempre había ido de vacaciones con mis hijos. Bueno, me va a dar el gusto de ir a jugar a mi país de vuelta y que sus abuelos... Por tu familia, ¿no? Sí, porque sus abuelos, mis papás estuvieran con sus nietos más de un mes, digamos. Tuve 6. Pero me regresé. Bastante, ¿no? Sí. No, bien, la verdad que buena experiencia. Y cuando volví, pues me invitaban a entrenar. Estaba todavía el Maño Ruiz. Dije, aquí me voy a retirar porque ya Puebla no me quiere. Trajeron a Villic, que no podía con una pierna destrozada. Gran jugador, pero ya en esas épocas cuando vine acá a Puebla ya no se podía ni mover. Entonces fue ahí cuando abrí el restaurante. Dije, voy a cambiar drásticamente. Había intentado algunas otras cosas, la verdad que estábamos poco preparados y se te acerca mucha gente y la típica. Y amigos cercanos. No, y te llevan amigos. al baile, sí. Intenté con la maquila. Llegué a tener aquí cerca, aquí por San Jerónimo, una nave que está pegada a la carretera. Maquiladora, complicada. Empezamos por aquí, por la 32, tenía su nave y me habló al oído, me habló bonito y bueno, le invertí. Me fue mal, me estaba cagando, era amigo. Y su papá me respondió, y él era militar y después agarramos unos contratos. Alcancé a hacer, en plena época de la Guerra del Golfo, cuando fue la Guerra del Golfo,
como el papá, agarramos unos contratos con los gringos y hacíamos la capucha, no la máscara, sino que la capucha para la máscara antigases. Ah, ok. Te mandaban una máquina sello, bueno, se las tenías que comprar y después se las cobrabas tú. Y bastante interesante, llegué a tener como 100 trabajadoras, ¿sí? Complicadas. Complicadas. 100 mujeres. Sí. No, muy complicado. Y yo jugaba, entonces no le daba bola. Estaba mi cuñada, iba mi señora, mi suegro me echaba la mano, hasta que un día, no sé si era cuando estaba jugando en Veracruz todavía, un viernes de raya, golpean, tenía policía y todo, porque era una nave grande y todo. Y venían con un niñito, lo tenían encañonado, se metieron, se robaban todo, raya y todo. Estaba mi señora. ¿En efectivo? Efectivo, no, sí. No existían las nóminas. Sí, en efectivo. Sí, bueno, sí, imagina, las maquiladoras pagan así, sí. Computadora, estaba mi cuñada, estaba mi señora, le robaron todo, gracias a Dios no le hicieron nada, porque la mayoría eran mujeres. Y entró un pequeño comando y dije yo, aquí no, ya nunca más. Sí. No, dije, aquí cerramos y aquí liquidamos las máquinas, no, terrible. Y el restaurante, digo, como llevaba un año, iba viento en popa, bien, complicado, pero llegó la invitación otra vez para jugar fútbol. Yo llevaba 6 meses retirado. 6 meses, ¿no? 33 y 34, iba para cumplir 34. Estaba joven todavía. Pero te digo, el hecho de que los equipos tenían 4 extranjeros nada más, no habían naturalizado, pues complicaba mucho el negocio. El fútbol sigue siendo un negocio. Y un extranjero ya veterano, digamos, no es negocio para nadie. Yo ya no era negocio para nadie. Si lograba contratos era nomás por lo que había hecho, pero... Entonces llegó la invitación de un empresario amigo y me dice, oye, va a renacer un club que fue famoso, el Curtidores, acá en León. No, si lo ubico, ahí jugó Rubí Valencia, jugó el Cuchillo Herrera, creo que jugó en ese que sí. Y era un equipo de tradición ahí, por lo que uno escuchaba en la ciudad, incluso más que el León. Y lo pude vivir, sí, tenía buena afición. Me dije, ¿me van a pagar esto? Oh, vámonos. Y ahí dejé el restaurante tirado y murió. El embarcadero, se comía bien, era carnes y mariscos. Y volví a jugar. Estaba Lupillo Díaz, que había sido compañero mío acá en el Puebla. Y tuvo una súper temporada y teníamos un equipazo. ¿Y cuando te ibas fue cuando el Mundial? Eso fue después, al siguiente año. Ah, ok. Entonces voy un año, imagina el equipo que tenía. Los nombres ya son más cercanos. Estaba el grandote Martínez, arquero del Santos durante mucho tiempo. Está el Borita Alcántar, estaba Lalo Vilches, mi paisana que había sido campeonísimo con el Necaxa. Los hermanos García Reza, que eran de la región, estaba Marquiño, que había jugado en el León con Tita, que nos había ganado una final. El Andy Pérez, otro jugador que había jugado en Veracruz. Ciña, un africano que tenía el León, porque el equipo pertenecía al mismo... Valente Aguirre se llamaba el dueño, que era yo le decía, usted es un Emilio Maurer 2. Tenía segundo un negocio de computadoras y tenía 2 equipos. No, después él hizo unos super negocios, él era dueño de La Piedad. Lo subió y lo vendió. Creo que Dorados también, lo subió y lo vendió. No, era bueno para el negocio. Dice, con un negocio de computadoras. Digo, usted es un Don Emilio 2. Tenía toda la pinta, era muy echado para adelante el viejo. Entonces, compró la franquicia. Y ahí está el Borita, ahí debutó el Garrita Ortiz, el Chuy Mendoza, que después fueron figuras en el América y todo. O sea, había buen material. Y empezamos bien. Y después eran torneos cortos. Y corren a Lupillo y tengo la bendición de que me dijeran la Tota Carvajal. Un personaje, el fútbol mexicano, un tipazo, pero no, de la vieja guardia, no. Un personajazo el señor. Y teníamos un equipo y calificamos a la liguilla en segundo lugar general, porque habíamos empezado no tan bien, pero ese equipo iba para subir ya. Sí había ascenso, sí había.
Pero las reglas que luego había en la primera A, justo en la fecha que corren a Lupillo, había una regla de minutos de jóvenes. Sí. A partir de una fecha, no sé si las 5 o las 6, no sé qué anda. Sí, tienen que Y en cumplir. el paso de un cuerpo técnico a otro se hicieron bolas, güey. Y el auxiliar de la Tota, eran de la vieja guardia, no se dio ni cuenta. Nosotros nos íbamos subiendo al camión y íbamos a ir a jugar contra Saltillo, que era filial de Monterrey, ahí jugó Oscar Dowd, ahí llegó Ciña, jugaba Edson Suárez, un goleadorzazo que después jugó con nosotros acá en Lobos. Tenía un equipazo, pero nosotros íbamos segundo lugar que no íbamos bien. Y de repente nos bajan del camión y dice, y mira que los cagó. Había los brujos de San Pancho, se odiaban, el dueño de los brujos que está aquí a la vuelta de la esquina ahí mismo, en San Francisco del Rincón, empezó a investigar todo, güey, y ese güey fue a reclamar. Nadie se había dado ni cuenta de los minutos y ese güey no había ni calificado. Y fue a la liga y dijo, el Curtidores no cumple, güey. No, man. Medio se chingó el proyecto, pero el otro torneo calificamos, no pudimos ser campeones y ahí me fui a Correcaminos, me iba a ir a Correcaminos. A la larga, al siguiente año el club subió. Que compró el Puebla cuando descendió. Y jugó Ordiales, que eran del León, jugó mucho. Creo que hasta Sigifredo jugó esa liguilla, porque como eran filiales, podían jugar gente del León, que era, digamos, el de primera división. Y me voy rezongando. Dice, el último draft que viví, y ya le hablo a Carla y le digo, de mi amor, es lo único que, con todo respeto, lo último que salió fue el Correcaminos. Hay buen dinero, la ciudad en esas épocas no estaba tan complicado, digamos, la situación, pero no es una ciudad muy bella, digamos. No sé a cuánto estará la frontera, pero estaba cerca, ese era el único aliciente. Entonces, ya habían dicho que nos teníamos que presentar tal día, el entrenador era Demetrio Madero, y yo ya había comprado antes, porque había que comprarlos antes, un paquete para ir a Francia 98. Me había quedado con ganas de ir a un mundial, había comprado todos los boletos cuando vivía en Veracruz para ir al de Estados Unidos, y al Maño Ruiz, en paz descanse, se le ocurrió entrenar. Éramos el único equipo en el fútbol mexicano. ¿Sabes cómo lo puteaba el güey? Le tuve que dar a mi cuñada en paz descanse 1000 lugares fueron a ver México, Irlanda, con los goles de Luis García. Y nunca había ido a un mundial fuera de México, a ningún mundial más que el que había visto acá. De Puebla. Y que vamos a ver. Y había calificado Chile, entonces dije, vamos a ver Chile-Italia, el mejor partido. México-Corea, por los tiempos. Y íbamos a ir con un amigo alemán que teníamos de acá de Puebla. Vamos a ver Alemania, Estados Unidos en París. Ya. Pero como salió eso, dije, ya, lo perdí, no había como... Otra vez lo perdiste. No, pero ahí me iba a perder todo, no podían devolver. Más encima, Air France estuvo de huelga en ese mundial. ¿No te acuerdan que en el pleno mundial de Francia, la línea aérea francesa se tiró a huelga? Entonces todo lo voló a Aeroméxico y los boletos iba a ser casi imposible recuperarlos, los de los estadios arcaicos. Tenía que fui a un departamento así vacío. Había un güey con una caja, hacia la antigua, no había, bueno, había teléfono, pero no, a buscar tus pinches boletos y a saber si eran buenos o no. Bueno, ya lo había perdido, güey. Entonces me voy a presentar de León a Ciudad Victoria. Y no habían vuelo, tenía que volar. Me voy en carro. Entonces iba a la eterna recta que hay para allá, de León a Ciudad Victoria, y me cruzo en el camino justo con Demetrio, de coche a coche. Lo adelanté. Bueno, parémonos a tomar un café, cabrón. Y nos paramos a tomar un café y estábamos hablando, y salió la conversa y le dije que yo tenía los boletos y lo había perdido, porque habíamos quedado en el draft,
que había que presentarse a huevo ese día. No, pero pues, no hay problema, llega, te presentas, arregla tu contrato y te vas, te doy permiso. Eran 10 días, te doy permiso, no hay problema. Entonces le hablo a Carlos, papá, háblale a tu mamá que se lanza a León, yo entreno, firmo y nos vemos pasado mañana en México y nos vamos. Y nos vamos. Y nos vamos. Y así fue, cabrón. Y sí te fuiste. Sí. Oye, pero cuéntanos qué pasó en el avión. En el regreso. Eso es lo importante. Oye, pero otra vez me chingaron. Había arreglado por X otra vez y el hermano, el directivo era el hermano del rector que jugó, ¿te acuerdas, no? Que hubo un rector famoso para los jóvenes que nos están viendo. El fútbol mexicano es muy sui generis y ha tenido muchas historias increíbles. Y una de esas es que un rector de una universidad estatal con 42 años haya jugado un partido profesional y casi mete gol, casi le mete gol a la América. Jugó un partido Correcaminos América. No sé si habrá sido la 88, habrá que revisarlo, pero ahí está. Y su hermano era el directivo con el que firmaban los contratos. Y había firmado por X sin problema, había firmado un precontrato, no los de federación. Y cuando regreso del Mundial, pues habían armado ya mejor el plantel y me dice, pues Carlos, lamentablemente lo que habíamos arreglado hay X partido por 2. Le dije, no, muchas gracias, la verdad, te agradezco, pero no le dije nada de la ciudad ni del equipo, nada, pero dije, no, por la mitad no. Y me voy. Dije a Carlos ya, en vez de que venga para Ciudad Victoria la mudanza, mándala para Puebla. Mándala para Puebla y ya nos vamos otra vez. Si habíamos agarrado un año más lo que jugué en curtidores. Es la ley del fútbol y esto se tenía que acabar. Y vamos, entonces yo me fui directo en coche, agarré el mismo coche y me fui tenía que pasar por Ciudad de México antes a dejar las llaves de la casa de Edgardo Fuentes, mi paisano, que fue campeón con nosotros acá. Cuando viví en León yo le rentaba la casa a él, porque él estaba acá, más cerca acá en México, estaba en el Cruz Azul Hidalgo. Entonces pasé al mismo hotel donde había llegado yo por primera vez a México, el Hotel Marbella, que está ahí en la calle Cuauhtémoc, a entregar las llaves y se abrió el cielo. Estaba el entrenador Víctor Aguado, que fue el arquero al que yo le metí el gol en la final, también, para que los niños oigan. Estaba entrenador en Cruz Azul Hidalgo y me dicen, oye, fíjate que, no sé si te acuerdas, Carlos María Morales, un goleador que tuvo en Toluca, jugó acá en Puebla también, había firmado en Cruz Azul, pero no había llegado a arreglo al final. Me dicen, se abrió el cupo de centro delantero extranjero, ¿te quieres venir? Habla con Billy Álvarez, yo ya lo había tenido en Cruz Azul en el primer equipo, y a ver que si te arreglas. Le hablé a Billy, en 2 minutos, sácate. Cruz Azul Hidalgo. Y más billete que el que me había ofrecido, que me había ofrecido Correcaminos. Que digo, Carla. El karma. No, Carla, a mi señora dice, ya había bajado la mudanza en Puebles, súbela que nos volvemos al DF. Cara. Y ese fue mi último equipo, el Cruz Azul Hidalgo. Gran equipo también, puros veteranos. Era bueno, yo no sé por qué Cruz Azul no lo mantuvo, pero ahí empezaron Víctor Gutiérrez, La Vitola, Don Juan, Melvin Brown, todos esos que llegaron después a las finales de la Libertadores, todos esos empezaron ahí. Estaba Paco Ramírez, había un gran equipo. El Negro Chávez estaba ahí, portero de la América, terminó también jugando ahí. Pero esa fue mi historia futbolística hasta el año 98. Ahí me retiré. Carlos, y una duda también, ya sé que lo has platicado mucho, pero ¿por qué el Búfalo? Bueno, ese es un apodo que traigo desde Chile, pero que no llegó acá hasta cuando estábamos jugando la liguilla de cuando fuimos campeones.
Teníamos un utilero ahí en la U de Chile que era, bueno, ya decimos muy baja caña, que siempre está jodiendo, molestando a los más jóvenes. Entonces me decía, levanta la cabeza, güey, va a jugar, levanta con calidad, porque yo siempre jugué así, con la cabeza agachada y en trompo. Dice, corre como búfalo desbocado, ¿no? Parece como una estampida de búfalo. Levanta la cabeza. Y me cotorreaba y ahí empezó. Y el búfalo se quedó. Y así me conocen allá en Chile todavía. Así salí, pero acá las comunicaciones... Yo me acuerdo la primera vez que lo dijeron fue bueno, a nosotros nos transmitía Imevisión, imagínate. Y estaba Francisco Javier González, que era lo que más narraba. Bueno, él no narraba, él comentaba. Raúl Orbañanos, Sí. y él empezó que había llegado un teletipo, un cable, no sé cómo le decían, un cable de Reuters. ¿Cómo sabe cómo le dicen a Carlos Poblete? Es el búfalo. Y ahí dijo Raúl Orbañanos, qué apodo más bien puesto, no para nunca. Y ahí se quedó. Hablando del 90, hace casi 40 años. Perfecto. Oye, fíjate que tu episodio, también aprovechamos, va a salir el 7 de mayo. El 7 de mayo es una fecha muy importante Sí, bueno. para el Puebla, para el equipo. 80 años. 80 años. 80 años de tradición, 80 años del equipo. ¿Nos puedes dar tu opinión, tu felicitación? No, felicitaciones al club y a todos los que han podido estar dentro de la institución como jugadores, parte de directivas, cuerpos técnicos y a la afición en general por este aniversario. No estamos pasando una época buena, pero bueno, esto es parte del fútbol. Yo sigo diciendo con mucho orgullo que el Puebla es un equipo histórico. Que ha salido 2 veces campeón de Copa, pero es uno de los 5 campeonísimos de la historia del fútbol mexicano. ¿No lo sabían ese dato ustedes? Hay amigos que sí lo saben. Claro. Cruz Azul, América, Chivas, León y Puebla. Los únicos campeonísimos en torneos largos, porque creo que Chivas después lo fue ahora en torneos cortos. Y es el único, creo. Entonces, un equipo que ha tenido buenas y malas, se ha ido un par de veces al descenso. Pero eso es el fútbol, sí. La perfección no existe. Y te digo, la gente tal vez esté molesta por el paso del equipo, pero bueno, es parte de... El fútbol, como dicen otros, es lo más importante de lo menos importante. Sí. Sí, está bien gozar y todo en el estadio, pero de ahí ya saliendo, ya yo creo que hay gente que se rasga mucho las vestiduras. Sí, es padre gozar las victorias y sufrir las derrotas un día y ahí muere, porque eso era mi filosofía. El primer día que perdías un partido, al otro día sí era la calabaza y después al otro día hay que seguir trabajando. Así que una felicitación al equipo que me trajo a este país y al cual le debo lo mejor de mi vida, seguro. No, felicidades a ti, ¿no? Es una parte muy importante. No, tuve la bendición de llegar acá. Sí. ¿Y eres el campeón? De los últimos campeonísimos. De los últimos campeones, sí. Y te digo, yo con mucho orgullo, como platicábamos antes, que nos casábamos jóvenes, y tuve la fortuna que coincidió el buen momento laboral con el despegue familiar, de casarte, de formar tu familia, y yo les dije a mis papás, derecha la flecha, cuando nació Aranza, le dije que yo ya no iba a regresar a Chile, que me iba a quedar a vivir acá. Imagínate, el amor por Puebla. Sí, ¿no? Sí, realmente. por la ciudad. Siempre pensaba en la ciudad, ¿sí? La ciudad y el equipo ahí pegado. Oye, y bueno, y tus hijos, bueno, tu hijo y tus hijas, ¿nadie le intentó el fútbol? Mi hija, si hubiera habido fútbol, ¿Femenino? sí, hubiera jugado, sí, le encanta. Y yo medio aguasa me río, pero yo me fui casi invicto de lesiones graves, o sea, me fui con las rodillas sin ninguna lesión. Nunca me desgarré, tuve fracturas en los dedos, en la nariz, cosas Sencilla. normales, sí, normales.
Aberturas, tengo más puntos que el Puebla ahora. Tengo más puntos que el Puebla ahora en la cabeza. Eso lo voy a embarrar. Pero mis dos hijas están operadas del cruzado. La mayor jugando a fútbol 7 en esas odiosas canchas de pasto sintético. Son muy bonitas, pero son terribles. Y la otra cuando juega americano, la otra también. Yo estoy invicto en las rodillas y ellas dos tienen operadas el cruzado. Y mi hijo jugó las básicas del Puebla, básicas del Lobo y jugó más en primera A. Le intentó hasta una segunda división y ya tomó la decisión que ya no. Se retiró joven como a los 24, creo que ya. Dijo, hasta ahí llegué, no, ya no. Oye, ¿y Patricio? Patricio, mi nieto. Están todas las fichas tiradas a ese niño. Ojalá la presión no se lo coma. No, está el deseo, lógicamente está el deseo de sus papás, de su mamá sobre todo. Bueno, y como abuelos lo apoyaremos hasta donde pueda. Sería increíble estar vivo todavía y verlo debutar en el Puebla o donde sea. Si le tocan el Puebla, mejor. Pero perfecto, imagínate. Que debute a los 10. Porque... que se apure. Que se apure. Que se apure. No hay descenso, pero puede ser. No, me puedo ir yo primero, ¿no? Estamos en la ley de vida. Yo tengo 60, mira, ya empezamos así. Ni pareces, no, pero la ley de vida, sí, ya. Todo por servir se acaba. Pero mira, un deportista toda tu vida. No, sí. ¿No? Sí, gracias a Dios todavía la cultura del ejercicio, la necesidad, fíjate que mi cuerpo me lo pide. Ya no somos atletas de alto rendimiento, pero necesito hacer algo siempre o si no me da más flojera. No. Si no hago ejercicio me da más flojera. Es la mala costumbre de hacer ejercicio. Sí, cómo no. Increíble. Sí, el cuerpo te lo pide. Sí, para conseguir. Oye, bueno, ya no queremos abusar de tu Vamos a grabar otro programa otro día. Podemos grabar otro programa también. Sí, porque todavía nos falta hablar de tu paso por el gobierno hasta municipal, estatal, por la televisión. De todo en TV Azteca. De TV Azteca, o sea, ya tienes... Sí. Tenemos mucho donde platicar. Con mucho gusto, no hay problema. Perfecto, sí. Y en el podcast tenemos unas pequeñas preguntas. Sí, dale. Para todos los invitados. Y son recomendaciones, ¿no? Dale. Y me gustaría mucho que nos recomendaras en Puebla un lugar donde ir a desayunar. El que te guste, el que te agrade, el que más concurres. El que me gusta más, el Green Me. Desde que estaba antes frente al Sams, en la Noria, ahora está en la isla. Ok. Frente al Prisa. Okay. Green Me. De los desayunos fifís de ahorita. Esa que... no como los otros que los huevos y más fifís. Se come desayuno rico. Mira, no lo conozco. Vamos a... Sí, Green Me. Para desayunar y comer, de todo muy tipo... Mucha ensalada, pero digo todo muy sano. Se come rico. Carlos, otra pregunta. ¿Nos puedes compartir tus redes sociales para que te encuentren? Digo. En X o ex Twitter, Búfalo Poblete 9. Okay. En Instagram también. Y en Facebook, Carlos Poblete Jofré, con J. J-O-F-R. Aquí te vamos a poner sí. Ahí en el episodio. Sí, me pueden encontrar ahí. Yo trato a la gente que escribe, con la que se expresa bien, porque... No. Soy abierto a todo, pero la gente se vuelve loca y hay mucho tontito, podríamos decir, que ofende, sin de verla ni temerla, eso. Ni siquiera lo bloqueo porque no soy quien para bloquear a la gente. Nunca bloqueo a nadie en ninguna red. Pero no le respondo ni nada, ni me engancho, ni me van a ver. Es más, he dejado yo creo que mucho de interactuar en las redes por eso, porque la gente desvirtuó lo que para mí es una red social, que debería ser algo para informar
o para cotorrear, para divertirse. Sí, para Sí, divertirse, ¿no? sí. No para tirar. Sí. Ya estamos bien jodidos con la vida real, como para estar tirándonos a través de las redes. Sí, se me hace grotesco, la verdad. Y siempre lo digo, cada vez que me entrevistan, yo respeto todo, pero ya, porque aparte, detrás de un teléfono cualquiera. Es valiente. Definitivamente. Eso sí. Carlos Poblete, muchísimas gracias por acompañarnos. No, un por estar aquí en placer. El Defensor. Nos comprometemos a una Sí, segunda parte sí, con mucho gusto. Para otro día. Que Dejamos descansar a la gente un dejamos rato descansar un rato. y le damos con otra parte. Y realmente muchas gracias. No, un placer, gracias. Gracias a ustedes. A todos ustedes. A todos. Amigos, muchas gracias por acompañarnos en un episodio más del Defensor. Les pedimos que nos sigan, nos comenten, nos puedan seguir precisamente en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, en YouTube. Los esperamos el próximo episodio aquí en El Defensor. Gracias.